Ok, buenas tardes. Mi nombre es Sara Quintana, soy estudiante del 11º trimestre académico en la carrera de Ingeniería de Producción Industrial. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las técnicas de análisis y evaluación de los riesgos. Bueno, primeramente es importante mencionar que la seguridad industrial es una gestión que se caracteriza por ser preventiva y proactiva. De esta manera se busca que todas las estrategias diseñadas vayan en fin de que se garantice la integridad física y mental de la vida del trabajador. Por otro lado, también por supuesto buscará garantizar que se respalden y se cuiden y protejan todos los activos de la empresa y todo lo que involucre a su proceso productivo. Algunos de los aspectos que podemos destacar de lo que es la seguridad industrial es que ella se caracteriza en primer lugar por una detección temprana. ¿Okay? Busca, como dice, identificar desviaciones, que cuando hablamos de desviaciones estamos hablando de aquellas situaciones o acciones que están fuera de lo habitual, fuera de la norma, fuera de la regla y que posteriormente puedan materializarse en incidentes o accidentes laborales. Por otro lado, tenemos lo que es el control de los riesgos. Como bien menciona, se trata de aplicar sistemáticamente unas metodologías que están certificadas, estandarizadas para hacer la debida evaluación de riesgos, sin que se realice de manera empírica, sino que se encuentre de manera probada, con un respaldo técnico legal para la evaluación de los riesgos que se analizan en una determinada tarea. Y finalmente lo que es la cultura proactiva. Habla de transformar el lugar de trabajo mediante la observación y la mejora continua. Una de las características de la seguridad y salud laboral justamente es la mejora continua y la evolución constante, ya que ella, de acuerdo a cada uno de los procesos que se desarrollen dentro de una empresa, puede ser muy variada o mixta, van a cambiar de acuerdo a los procesos que se van a desarrollar, a las herramientas y equipos de trabajo que se involucren en una determinada actividad, va a evolucionar también de acuerdo a las necesidades que tenga el trabajador, si consideramos personas con discapacidades, con limitaciones médicas, según la condición de género, si son femeninos, si son masculinos, y adaptar las condiciones de trabajo para que esta persona desarrolle de manera segura y correcta su acción de trabajo. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo tres aspectos que vamos a estar conversando. Uno de ellos son las técnicas de seguridad. En segundo lugar, vamos a hacer lo que es la evaluación de los riesgos y finalmente la valoración de los riesgos. En este momento vamos a ver lo que es las técnicas de seguridad. Cuando hablamos de técnicas estamos hablando de todos aquellos recursos por los cuales puede optar el profesional actuante para poder hacer los requerimientos que le implica la gestión de los riesgos en un proceso de trabajo. Entre ellos, a nivel documental, podemos encontrar lo que es los ATS. En este caso estamos hablando de un análisis de trabajo seguro. ¿Cuál es la intención? Desglosar cada una de las tareas que realiza un trabajador en su proceso de trabajo y determinar cuáles son los riesgos y factores de riesgos que se van a ver involucrados y que pueden incidir de manera significativamente negativa la salud y la integridad del trabajador. Posteriormente de estos riesgos, determinar cuáles podrían ser los posibles daños a la salud, cuáles deberían ser los equipos de protección personal requeridos para ese cargo y para esas acciones y finalmente las recomendaciones más adecuadas para el desarrollo competente y seguro de esas actividades. Otro de los documentos que puede utilizarse dentro de las técnicas de seguridad, estamos hablando del PTS, que es el procedimiento de trabajo seguro. Tiene similitud con el análisis de trabajo seguro, solamente que el procedimiento sí establece el paso a paso de cómo este trabajador va a realizar la actividad. Es decir, no se deja a criterio del trabajador cómo lo debe realizar, sino que se le facilita una instrucción de trabajo para que lo realice de determinada manera. Este es un procedimiento que ya estaría estandarizado para la empresa y el trabajador debe de acatarlo tal cual como ha sido facilitado al momento de la inducción cuando este trabajador ingresa por primera vez a un recinto laboral. Por otro lado, tenemos también entonces como técnica las inspecciones. Nos dice que son recorridos sistemáticos para detectar condiciones inseguras en las instalaciones. Sin embargo, no solamente nos vamos a las condiciones inseguras que son propias del entorno de trabajo, sino que también vamos a evidenciar las conductas que pueden incidir
del trabajador, de parte del trabajador a su entorno de trabajo. Estamos hablando entonces de aquellos actos inseguros y condiciones inseguras que combinados pueden incidir de manera negativa y en la materialización de posibles incidentes, accidentes e incluso de enfermedades ocupacionales a largo plazo en el desempeño de las actividades. Las inspecciones, además de utilizar el recurso visual, por supuesto, por lo general se hace el levantamiento a través de un formulario checklist en donde podemos evidenciar ciertas condiciones y dejar registro. Ellas se caracterizan por ser fijadas con una periodicidad. Podemos establecer que sea semanal, quincenal, mensual, trimestral, como deba realizarse según lo que requieran los procesos. Sin embargo, si manejamos el contexto establecido en la LOCSIMAT, ella nos establece que las inspecciones deben realizarse de manera mensual. Por otro lado, tenemos lo que es la observación, que por supuesto habla de una evaluación en tiempo real del desempeño de este talento humano. En este caso estamos hablando de los trabajadores. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de los estándares. Cuando hablamos de estándares estamos hablando de estos indicadores de gestión que va a manejar el sistema propiamente de la seguridad y salud laboral con la intención de evidenciar a largo plazo si se cumplen los objetivos que se establecieron dentro del sistema de gestión, como pueden ser las mismas inspecciones, las estadísticas de accidentalidad, el cumplimiento de las normas, reglas y procedimientos que están implementados, el uso correcto de los EPP, entre otros. Entonces, cada una de estas técnicas cumple un rol de vital importancia para el ejercicio profesional en el campo de trabajo de la seguridad industrial. Si lo materializamos a nivel de un ejercicio, de un ejemplo, podemos ver estas acciones implementadas tanto a la parte operativa como a la parte administrativa. Si evaluamos un análisis de trabajo seguro para un personal administrativo, estamos viendo que por lo general esta persona va a estar teniendo acciones de manera sedentaria, de manera prolongada. Normalmente se ubica en un mismo cubículo, siempre sentado en la misma posición. Esto va a incidir con factores de riesgo de tipo disergonómico, en lo cual vamos a ver posturas forzadas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, flexión y extensión de extremidades superiores de manera repetitiva. En algunos casos es posible que se vea incluso levantamientos de carga de manera inadecuada a nivel de archivos, a nivel de requerimientos de lo que se tenga a nivel documental. Y por supuesto todo esto va a traer una afectación a la salud, como pueden ser lumbalgias, cervicalgias, contracturas musculares, entumecimiento de extremidades, etc. A nivel operativo lo podemos evaluar en cualquier cargo de trabajo, como pueden ser un electricista, un soldador, un operario de producción, y los riesgos que se vayan a evaluar van a depender completamente de las acciones que realice el trabajador. Si estamos hablando de un soldador, estamos hablando de que los factores de riesgo a exponerse van a tener que ver con los factores mecánicos, físicos, que se ve involucrado a las altas temperaturas. A nivel mecánico estamos hablando de golpes, atrapamientos, caídas de mismo y distinto nivel, y por supuesto esto va a generar un posible daño, sea amputaciones, luxaciones, traumatismos superficiales, heridas abiertas, quemaduras, ¿ok? Todo esto lo podemos ver visualizado nada más en el análisis de trabajo seguro. La inspección, como mencioné, lo podemos reflejar a nivel de evaluar, por lo menos en un soldador, el uso de la máquina de soldar, las condiciones de esta máquina, el cableado, la pinza para sujetar lo que es el electrodo, las condiciones en que ésta se encuentra, el enchufe, el del conector a toma de corriente, la pinza de aterramiento. Si fuera un esmeril, podríamos hablar de el uso correcto de la guarda de seguridad del esmeril, las condiciones, el botón de arranque y parada del equipo, las condiciones de la cuchilla que se encuentran actualmente. Son algunos de los aspectos que podemos evidenciar a nivel de utilizar una inspección. Y la observación, bueno, obviamente, el evaluar todo lo que estamos observando en ese momento y poder ver si cumple, si se usan los EPP, si se usan las herramientas correctas para el desempeño de cada una de las actividades. Ok, en lo que respecta al flujo de implementación, pues por supuesto nos dice que en el ATS se busca garantizar que el trabajo se realice bajo condiciones controladas, priorizando tareas de alto riesgo y con alta frecuencia de accidentes. Sin embargo, cabe destacar que el ATS no es un documento que solamente se va a hacer un levantamiento para este tipo de tareas arriesgadas
o con frecuencia de accidentes. Este es un documento que podemos implementar en cualquier actividad que conlleven factores de riesgo involucrados, incluso en aquellos trabajos o acciones o puestos de trabajo que ni siquiera aún existen en el campo de la empresa, pero que están por aperturarse, que va a haber una posible vacante y que ese puesto de trabajo debe ser analizado previamente. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el perfil adecuado del trabajador que va a ocupar esa posición, cuáles son los equipos de protección personal adecuados para utilizar al nivel de los riesgos a los que se va a exponer. Entonces, esto es un documento de uso técnico legal con competencia profesional para la implementación de todas estas acciones en un puesto de trabajo, ya sea nuevo, ya sea reciente o que tenga una modificación. Un dato importante, como lo menciono, dice que realizar una correcta identificación de estos riesgos determina entonces la manera correcta y segura en la que se van a realizar las actividades. ¿Para qué? Para proteger al trabajador y garantizar la continuidad del proceso productivo. Eso es lo que se busca en este tipo de técnicas. Por otro lado, entonces tenemos el segundo tema, que es la evaluación de los riesgos y por supuesto guarda relación con lo que acabamos de ver de las técnicas de seguridad. Tenemos unas etapas a desglosar que habla en primer lugar del análisis. Este análisis me permite a nivel de la descripción hacer una identificación y estimación de la magnitud del riesgo. Bien, y la acción clave habla de hacer el cruce de probabilidad por severidad. Ya más adelante vamos a ver una matriz que nos va a explicar justamente cómo se realiza este cruce. La segunda etapa habla de una valoración. A nivel de la descripción estamos hablando de hacer un comparativo de los criterios de tolerabilidad. ¿Okay? ¿Qué tan tolerable es ese riesgo? ¿Qué tanto lo puedo evaluar, lo puedo mitigar, lo puedo controlar para que no afecte significativamente a la salud del trabajador? La acción clave entonces es ese juicio sobre aceptabilidad del riesgo, es lo que yo necesito determinar. Y la tercera etapa habla de las medidas. En este caso habla de tomar las decisiones para eliminar o mitigar el riesgo. La acción clave habla de la protección de los activos y de las personas. Eso es lo que se busca garantizar cuando hacemos una evaluación de riesgo, tomando en cuenta las tres etapas, lo que describe cada uno y estas acciones que vamos a implementar en cada uno de las etapas. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la matriz IPER. Esta es una herramienta que se utiliza frecuentemente en lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud laboral. ¿Okay? Esto es una herramienta que tiene un contexto técnico legal, de hecho está respaldada su uso a través de la norma Covenin 4001 publicada en el año 2000 y la 4004 publicada también en el mismo año 2000. ¿Okay? Estas normas establecen lo que es el sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional y que al ser una norma Covenin que proviene de la Comisión Venezolana de Normas Industriales, las empresas tienen la obligación de cumplir con los requerimientos técnicos legales que las mismas establecen. Entonces, ¿qué tenemos en esta matriz? Primeramente, visualizamos que una estructura visual, tenemos una tabla dinámica de consolidación de todos los elementos que vamos a estar evaluando y que intervienen para el cruce de la información. Por otro lado, hay una base legal, el cumplimiento es de obligatoriedad, ¿okay? Según la normativa que ya acabo de mencionar. Y finalmente, un dinamismo. Habla de que se puede utilizar en la actualización tras haber tenido la materialización de accidentes o cambios en los procesos. Por eso hablamos de que la seguridad industrial es muy dinámica porque te permite utilizar estos recursos la cantidad de veces que sea necesario y posiblemente mutan junto con el proceso, de acuerdo a los cambios, nuevas tecnologías adquiridas, nuevos perfiles de cargo, nuevas competencias, cantidad de personas involucradas, cambios en los procedimientos y en las tareas, todo esto puede afectar. Entonces, ¿qué visualizamos en la matriz? Vamos a visualizar filas y columnas que tienen una serie de aspectos o caracteres y se le va a estimar un nivel, una valoración numérica. La valoración numérica es con la intención de poder obtener un resultado final para poder determinar entonces cuál es este nivel de riesgo al que este trabajador se está exponiendo y yo poder determinar posteriormente si el trabajador lo puede hacer aún exponiéndose a eso, no lo debe hacer porque requieren ciertas medidas o
puedo manejar un tiempo de exposición limitado. O sea, lo puedo hacer, pero controlando el tiempo de exposición. Entonces, todo eso va a tener incidencia. En primer lugar, cuando hablamos de la severidad, entonces tenemos una serie de aspectos que nos dice que puede ser mínimo, puede ser moderado leve, moderado, moderado alto o catastrófico. A nivel de lo que es la probabilidad, en las columnas nos establece que puede ser escasa o nula, ¿okay? Baja probabilidad, puede suceder, es probable y es muy probable. Entonces, cuando yo analizo una actividad que tiene un riesgo, puede ser mínimo o puede ser alto o moderado, pero todos los riesgos van a pasar por la evaluación de esta matriz. Yo puedo estimar con qué frecuencia este trabajador se expone a ese riesgo según las actividades que él realice, ¿ok? Y de esa manera determinar, es probable que se exponga, sí o no, es muy probable, es poco probable, puede ser, o sea, me permite generar cierta ponderación o valoración a esa probabilidad de exposición. Y la severidad va a depender justamente de al momento que yo haga el cruce. Entonces, ¿qué tan severo es? ¿Qué tanto se expone el trabajador? ¿Se expone muy seguido? ¿No se expone muy seguido? Y eso me va a dar un indicativo. Cuando yo hago el cruce de la información, yo puedo obtener entonces un valor numérico que cuando yo lo sumo con todos los riesgos que han sido evaluados, yo puedo tener una ponderación de riesgo baja, media o alta y de ahí determinar entonces cuáles van a ser mis medidas y planes de acción para garantizar que el proceso se realice, pero sin exponer y comprometer la seguridad y la integridad física del trabajador. Bien, ahora pasamos entonces al otro punto, en donde tenemos las técnicas operativas, ¿ok? Aquí vamos a hablar específicamente, cuando hablamos de las técnicas operativas, nos vamos a adentrar en lo que respecta a la jerarquía de los controles. Ella nos dice que esto es un marco de seguridad que clasifica los métodos para reducir riesgos laborales en 5 niveles, ordenados de mayor a menor efectividad. Entonces, por eso es que la imagen nos representa muy bien la forma en que podemos trabajar cada uno de estos controles para que sea efectivo o no, y al mismo tiempo irnos desde lo más efectivo a lo mínimo. Si podemos observar, vamos a evidenciar que los equipos de protección personal son la última barrera de control realmente para proteger a un trabajador. El resto de las medidas a realizar, pues justamente es lo que garantiza que la salud y la integridad física del trabajador no se vean afectados. Por eso habla de que son estrategias diseñadas para intervenir directamente sobre las máquinas y los procesos, pero sin embargo, eso es a nivel de operativo. Sin embargo, esta pirámide incluye más allá de lo operativo. Por lo menos, estamos viendo aquí, en primer lugar, la eliminación. Habla de eliminar físicamente el peligro. Cuando hablamos del peligro, no estamos hablando de lo mismo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad que tiene una situación o un equipo de causarme un daño. Cuando hablamos del peligro, estamos hablando del potencial que tiene un determinado agente para causar ese daño. ¿Okay? Entonces, el peligro, por lo general, por su naturaleza, no lo podemos controlar. Solamente podemos eliminarlo, sustituirlo, confinarlo o buscar las medidas para poder no afectando pues la integridad del trabajador. Entonces, la eliminación busca justamente eso, quitarlo en la medida de lo posible para que el trabajador no se exponga, teniendo en cuenta qué tan dañino puede ser. Cuando hablamos de la sustitución, dice reemplazar el peligro. Cuando hablamos de reemplazar, por supuesto estamos buscando es exponer al trabajador lo menos posible. Si hay dos factores de riesgo que están amenazando al trabajador y uno de ellos es más letal que el otro, entonces por supuesto la técnica o lo teórico nos dice que nos vamos por lo menos dañino. Bien, entonces eso es lo que se busca cuando hablamos de sustitución. Hay factores también que entran aquí cuando se habla de lo que es la atenuación o el confinamiento. Esto aplica sobre todo cuando estamos hablando de ruido, ¿ok? Exposición a ruido, porque el ruido no siempre, por la generación propia de la máquina, no lo puedo eliminar y no lo puedo sustituir porque no puedo cambiar la máquina, pero sí puedo adoptar una medida que
confine ese sonido que es perjudicial para la salud del trabajador en un espacio en donde va a estar atenuado y controlado. Y para que el trabajador ingrese a esa zona, entonces me voy a la última escalón de la pirámide, que sería el equipo de protección personal, porque va a ser una exposición puntual. Del resto, el trabajador no va a tener que utilizar el equipo. Bien, cuando hablamos entonces de los controles de ingeniería, habla de aislar a las personas del peligro. Cuando hablamos de aislar, no es realmente quitar al trabajador del proceso que le está generando el riesgo o el peligro. Lo que hablamos es de blindar al trabajador a través de recursos que vamos a disponer en el mismo puesto de trabajo o sobre el equipo para que el trabajador no se exponga directamente. Cuando estamos hablando de estos controles, estamos hablando de barandas de seguridad, puertas con sensores, podríamos hablar de la colocación de ciertos equipos que protejan la proyección de partículas al trabajador. Un ejemplo muy curioso sería cuando existe la presencia de una máquina con cuchilla que se realizan cortes de manera automatizada. Estos equipos por lo general trabajan con ciclos de funcionamiento. Aunque el trabajador realice una parada de emergencia, estos ciclos tienden a terminar. Uno de los accidentes que se ve muy común en las instalaciones de una empresa es que cuando ese ciclo se detiene, el trabajador va a revisar la máquina por alguna falla o un mal acomodo del equipo, del material que se está utilizando, y al introducir las manos, inmediatamente la máquina termina el ciclo y genera posiblemente la amputación de la primera falange, la segunda falange e incluso todo el dedo. ¿Okay? Entonces eso es uno de los aspectos que se van a destacar. A nivel de controles de ingeniería, un ejemplo práctico sería la colocación de cabinas acrílicas o guardas de acrílico que el trabajador pueda visualizar el equipo hacia adentro, pero que no introduzca las manos. Y si necesitara introducir las manos, aparte de accionar la parada de emergencia, al abrir la cabina de acrílico donde se encuentra la cuchilla, esta cabina va a poseer un sensor que va a impedir que el ciclo de la máquina se cierre nuevamente y lo termine para evitar la amputación de la extremidad del trabajador. Entonces son ejemplos muy prácticos que podemos observar en campo laboral. Por otro lado, tenemos los controles administrativos. Habla de cambiar la forma en que las personas trabajan. Y efectivamente es así. Los controles administrativos tienen que ver con aquellas acciones que podemos implementar sobre el trabajador y no sobre los procesos para garantizar que el trabajador cumpla, pero que no se accidente y que no se enferme. Estamos hablando de tiempo de exposición, estamos hablando de rotación de personal, alternarlos, ¿ok? Estamos hablando también del horario laboral, porque el horario laboral es importante definirlo, ya cuando existe una sobreexposición porque el trabajador excedió la jornada laboral, entonces podría tener afecciones a la salud y a su seguridad por agotamiento físico o mental. Entonces sí, efectivamente los controles administrativos se ejercen directamente sobre el trabajador con la intención de no exponerlo significativamente a un tiempo que sea imprudente y que afecte su salud. Estamos hablando por lo menos de ejemplos cuando se realizan trabajos en espacios confinados dentro de empresas, como pueden ser silos, pueden ser tanques subterráneos, tanques aéreos, cavidades de tuberías en donde se debe introducir el trabajador a hacer un proceso mecánico, eléctrico o de soldadura. En este tipo de casos, el tiempo de exposición para que el trabajador respire aire fresco, se hidrate y pueda verificar su implementaria y el funcionamiento correcto de las herramientas, el tiempo es controlado. Ese trabajador se define cuánto tiempo está dentro y cada cuánto tiempo debe salir a realizar hidratación, revisión y, bueno, búsqueda de cualquier elemento que vaya a necesitar. Entonces es una de las maneras en las que lo podemos implementar. Y finalmente llegamos a los equipos de protección personal. Habla de proteger al trabajador con equipo de seguridad individual. Aquí lo especifica por individual porque también existen los equipos de protección personal, colectiva. Cuando hablamos de colectivo estamos hablando de aquel equipo de protección personal que puede tener contacto con diferentes personas porque hay un uso común para un tipo de riesgo en específico. Por ejemplo, cuando se trasega
químicos en un cuarto de almacenamiento de químicos con una bomba de succión. Entonces, posiblemente el delantal de neopreno, la careta facial, los lentes de seguridad, los guantes de neopreno, vayan a ser equipos de uso colectivo porque están dispuestos en un determinado espacio para realizar una función en específica y el trabajador no dura ahí todo el día. ¿Bien? Cuando hablamos entonces del equipo de protección personal, sí es un equipo individual, es uso exclusivo del trabajador y es mi última barrera de control para que el trabajador no se accidente o se enferme. Estamos hablando, por supuesto, de utilizar lentes de seguridad, mascarillas con filtros o con cartuchos para vapores y gases ácidos, mascarillas en general N95, protector auditivo intraauricular o supraauricular, el casco, delantal de neopreno, de carnaza, guantes de neopreno, guantes de carnaza, guantes de nitrilo, el calzado de seguridad dieléctrico, convencional o de PVC, que es policloruro de vinil, entre otros factores, otros equipos de protección personal que podría utilizar un trabajador para resguardar su integridad física. Aquí sí estamos buscando resguardar exclusivamente integridad física porque es mi última barrera. No puedo controlar el riesgo al que él se está exponiendo, no lo puedo eliminar, no lo puedo sustituir, no tengo otro control de ingeniería que pueda implementar. El trabajador debe exponerse a eso las 8 horas de trabajo laboral, entonces no puedo tener un control administrativo sobre él. Entonces, por esa razón, esta es mi última barrera de control. Entonces, de esta manera se relacionan los aspectos en lo que respecta a las técnicas operativas. Ahora, en lo operativo netamente se relaciona todo lo que tiene que ver con la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Los controles administrativos y los EPP entrarían dentro de otro de los aspectos que pueden ser técnicas administrativas, ¿ok? O de gestión. En lo operativo entran las primeras tres y es importante que quede aclarado. Entonces, de estas medidas de control que yo voy a establecer de manera jerárquica, desde el más funcional, el más adecuado, hasta el menos, entonces se pueden desprender una cantidad de acciones, previamente haber hecho una técnica de análisis, previamente haber hecho una evaluación de riesgo del trabajo y aplicar entonces cuál va a ser mi medida de contención y de control para las medidas correctivas. Entonces tenemos unas acciones que pueden ser preventivas o correctivas dependiendo de la situación a la que nos estemos exponiendo o estemos enfrentando o evaluando. Cuando hablamos de acciones preventivas estamos hablando de aquellas que se van a realizar antes de que ocurra un evento o la falla de un equipo. Estamos hablando de hacer mantenimientos periódicos o revisiones periódicas, sistemas intrínsecos de la parte de seguridad y diseño orientado al riesgo, a que sea negativo completamente, que sea cero. En seguridad y salud laboral sí se busca que los indicadores sean en cero. Al tener cero en accidentes, cero en las estadísticas, cero en acciones correctivas, cero en desviaciones, cero en condiciones inseguras, estamos hablando de que la gestión tiene un carácter completamente preventivo y se está cumpliendo. Cuando hablamos de las acciones correctivas, entonces son aquellas que se van a efectuar después de que ocurre la situación, el hecho acaecido, el accidente laboral, el acto inseguro. Bien, aquí tenemos entonces, se involucra lo que es el análisis de causa raíz o causa y efecto, la adecuación de protecciones que va a abordar una cantidad de elementos y finalmente lo que es la reparación inmediata de componentes. Por lo general tienen que ver mucho con aspectos de la parte mecánica, ¿okay? La operación de equipos, máquinas, herramientas, dispositivos, ya sean electrónicos o no, en donde vamos a ver incidencia de estas reparaciones. Entonces, eso es lo que se busca con todas estas acciones a implementar para una determinada situación, previamente haber evaluado todos los riesgos y, por supuesto, su identificación. Entonces, en conclusión, nos dice que la seguridad es un factor que va hacia la cultura de la prevención. Eso es lo que siempre se va a buscar. Entonces, hablamos de que integrar todas las técnicas que acabamos de mencionar, utilizando la valoración de una matriz que tiene un respaldo técnico legal y que está normado, me va a permitir poder evidenciar un panorama claro de a qué se va a exponer el trabajador,
cuáles son los factores que van a involucrarse en ese proceso de trabajo específicamente, y que entonces las acciones preventivas o correctivas y los controles que yo quiera implementar van a ser los más adecuados, siempre y cuando haya hecho un buen análisis y una buena evaluación de los riesgos. De otra manera, las acciones serían ineficientes y se verían materializado en los daños o pérdidas que pueden generarle tanto a los trabajadores como a la empresa directamente, si se pierden productos, bienes y servicios en general. Entonces, a manera de reflexión, hablamos de que la seguridad no es un costo, es una inversión en la continuidad del negocio y el bienestar del personal que trabaja para dicha empresa. Muchas gracias, esto es todo por hoy.